Hemos titulado así la palabra en esta noche. Y precisamente esta semana hemos hablado en el Reflexionemos acerca de, o venimos hablando en el Reflexionemos acerca de quién soy o quién eres, ¿cierto? Y cuando nos preguntan quiénes somos, ¿qué respondemos? O nos vamos a la carta de los Efesios, como dice el hermano Guillermo, y decimos, pero lo que Dios dice de mí, pero ¿quién dice yo que soy? Porque suena muy bonito cuando decimos somos hijos. Somos muy bonito cuando decimos somos amados. Suena muy bonito cuando decimos somos redimidos. Sí, eso lo dice la palabra y Dios lo dice de mí. Pero si se trata de vivir lo que Dios dice, entonces lo vivimos para que así sea. ¿Y cómo lo vivimos? Porque nosotros no decimos, cuando a Martín Lutero le preguntaron quién era él dijo, soy un pobre miserable, pecador que está buscando el ser redimido por el Señor. Entonces yo digo, si este hombre, quien fue quien sacó cambió, hizo toda una reforma sin querer queriendo, porque él no quería ocasionar una división en la iglesia, sino que lo que quería era que la gente se diera cuenta de la verdad. Pero esto lo terminó siendo una reforma para toda la parte de la religión o toda la iglesia, en donde se transformó esto y él empezó a ser perseguido por los suyos propios, por la iglesia católica, fue perseguido porque él estaba abriéndole los ojos al pueblo. Entonces, si este hombre que hace todo esto dice que él es un pobre miserable, que es un pecador, nosotros usamos la palabra hijo, redimido, amados y un montón porque la lista de la carta de los Efesios es grande. ¿Con qué fin? ¿O cuál propósito? ¿O qué vivencia? ¿O qué convicción lo estamos haciendo? ¿De verdad vivimos como hijos? ¿De verdad vivimos como amados? En muchas ocasiones a lo largo de mi vida, al mirarme al espejo, al enfrentarme a un gran reto, he oído una vocecita sobre mi hombro que me susurra al oído, no eres suficiente. Esas tres sencillas palabras han llegado a causar tanta mella en mí que me han llenado de temor, de impotencia y de frustración, deteniéndome de hacer demasiadas cosas. A pesar de haber sido inmensamente bendecida con grandes dones y talentos, permití que estos quedaran ocultos detrás de mi insuficiencia, procurando pasar desapercibida dentro del promedio, lo que titula un mecanismo efectivo para evadir el fracaso. Y es la historia de una creyente que empieza diciendo, por muchos años, a pesar de saber que tenía dones y talentos, me escondí por mis miedos. Me escondí porque no era capaz. En mi oído escuchaba el susurro que me decía, no eres suficiente. No sé si usted lo ha escuchado. No sé. Y por eso en el Reflexionemos hablábamos acerca de los estándares. ¿Cuántas veces hemos querido cumplir estándares de los hombres? Pero no nos importa el estándar de Dios. Proverbios capítulo 3, te he dicho, es un capítulo que amo, porque dice que si cumplimos los mandamientos de Dios hallaremos gracia delante de Él primeramente. Pero Él nos proporcionará esa gracia para poder tenerla delante de los hombres. Entonces, ¿por qué primeramente perseguimos lo de los hombres y dejamos a Dios de último? Los miedos, las dudas, como le sucedió a esta mujer,
el susurro en el oído también ha hecho esto en tu vida? ¿Por qué si Dios te escogió? ¿Por qué si Dios te seleccionó? ¿Por qué si Dios dice que eres redimido, amado y todo lo que Él dice? Entonces, ¿por qué está la duda de usted empezarlo a vivir o de vivirlo tal cual como Él quiere? Entonces podemos decir que somos insuficientes solamente con el fin, como hizo esta mujer que se escondió solamente para ver efectivo en ella el que nunca iba a fracasar, pero resulta que estaba fracasando. Yo analizaba la vida de Pablo, o le he mirado cuando Pablo reconoce a Jesús, cuando Pablo es visitado por Jesús, cuando Pablo da ese giro de 360 grados, en donde pasa de lo malo a lo bueno, de la oscuridad a la luz, como lo hemos hecho nosotros. Y Pablo tiene una controversia porque ya los fariseos no lo querían, pero los seguidores de Jesús tampoco. Los fariseos le decían, usted es un torcido, pero los cristianos o el pueblo de Dios lo que decía, este mata cristianos, yo no me voy a juntar con él. Y se encontraba en esa división, ¿para dónde es eso? Entonces yo me voy a devolver, ¿para qué me voy a convertir a Cristo si los cristianos no me quieren? Pero entonces, nosotros hoy, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo esa relación? Cuando nosotros vivimos nuestra vida con el filtro de soy insuficiente en nuestros ojos, empezamos a caminar comparándonos con los demás en todo. Este como lo hace, esto, lo otro. Pero lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, ¿qué? Lo que desarrollamos en nuestra relación, en nuestra comunión, en nuestra intimidad, ¿dónde queda? Si nos queremos parecer al otro. Entonces estamos buscando siempre el estándar del hombre. Que el hombre me apruebe. Si el hombre me aprueba, entonces creemos que Dios también está aprobando. Pero ese filtro no es de esa manera en que Dios quiere que nosotros lo tengamos. Porque entonces olvidamos que siempre habrá alguien que está más preparado. Olvidamos que hay alguien que tiene mejores cualidades que nosotros. Olvidamos que hay alguien que lo hace mejor que nosotros. Y es ahí donde Pablo nos enseña, no te crean más, pero tampoco te creas menos que el otro. Y si queremos buscar el estándar del hombre, entonces ¿por qué? ¿Será porque queremos que él crea que somos menos? Queremos mostrarle, buscando el estándar que nos están pidiendo que somos más, que soy capaz. Pero ese filtro no es el que Dios quiere. Necesitamos darnos cuenta de ello, para que si nosotros no nos olvidemos de los recursos o los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y de entonces nos demos, o más bien miremos, que nuestros sentimientos, ¿qué es lo que están haciendo? La insuficiencia de nuestros sentimientos no es exclusivo. Por eso no podemos vivir por sentimientos o por emociones, porque entonces hoy estamos arriba, pero mañana estamos deprimidos. Por eso el Señor quiere trabajar en nosotros en un ser integral. Cuando nuestras debilidades, nuestras carencias parecen mucho más grandes que nuestras facultades, que nuestros recursos, que nuestras facilidades, entonces tendemos siempre a sentirnos una víctima de nuestra realidad. Una víctima más aún de nuestra propia realidad. Dígame, ¿vas a vencer tus miedos con eso? Imposible. Imposible. Y por eso te recalco, si no tenemos a quien rendirle cuentas, estamos bien.
qué pereza, yo para qué le voy a contar mi vida a otro, yo para qué esto. Entonces usted cuándo va a mejorar si nadie te va a decir. Por eso usted va al trabajo y tiene un supervisor. El operario, el supervisor. El supervisor, el jefe de planta. El jefe de planta, el gerente o el administrador. El administrador, el gerente. El gerente, el dueño. Y el dueño puede hacer lo que le da gana. Bueno, tiene que rendirle cuenta a Dios igual, ¿cierto? Pero siempre todos. Entonces, ¿con qué filtro? O más bien, estamos poniéndonos el filtro que Dios quiere que pongamos para que podamos ver la facilidad de recursos, facultades, para poder vencer nuestros miedos, nuestras dudas, sabiendo que Dios no nos dice, ay, no, es que yo a usted todavía no le voy a dar dones porque es que usted todavía no está listo. No he escuchado el primero que diga eso. Y yo no he visto el primero que pase eso. Es más, en el calificativo de uno, de hombre, uno dice, uy, esa persona tiene eso. Pero bueno, eso soy yo, usted no hacen eso, ¿sí o qué? Uy, esa persona tiene eso, ¿y por qué no lo usa? Ay, si yo lo tuviera. Yo tenía un compañero supervisor que, si era de la estatura mía un poquito más bajito, y él decía a otro supervisor que era como de 1,80, 1,90, y él le decía, ay, yo con la estatura suya, los miraba a todos así. Y yo se estaba dando mucha moral. Pero queriéndole mostrar era, usted tan grande y tan bobo. Diciéndole yo con su estatura, vea, cosas era lo que hiciera. Y es donde nosotros decimos, Dios nos ha dado, nos ha facultado, nos ha entregado algo grande porque no es pequeño. Pero ¿qué hacemos con él? Él dice que la medida de fe nos la entregó ¿cómo? A todos por igual. Pero no todos trabajan por igual para fortalecer esa fe. Por eso es, ay, la hermana como tiene de fe, vea, ella no tiene mercado y ora, el Señor le llena la nevera y a mí no. Porque cuando hacemos nosotros el ejercicio que ella está haciendo, entonces estamos limitando lo que Dios nos entrega. Aunque para cada persona esta sensación puede tomar una forma diferente, lo común es que el enemigo busque cuál es el área donde seas más susceptible para poder hacerte tambalear. Tenga presente, Él conoce tus debilidades. A veces le echamos la culpa de todo cuando no hace nada. Él simplemente nos pone ahí, ay, a Robinson le gusta lo ajeno, él se lo pone en la mesa. Y él lo deja ahí, Robinson va a pasar por ahí se lo voy a poner a ver qué va a hacer Robinson. Y entonces Robinson llega y empieza, ¿será que lo dejo ahí? ¿O lo guardo? Y lo guardo y entonces después dice que se me olvidó. Pero no, ¿cuál es la intención del corazón? Pero si el enemigo conoce eso, Dios también lo conoce. Pero entonces, ¿por qué Dios nos da dones? ¿Por qué Dios nos da talentos? Porque eso nos tiene que ayudar a vencer eso. Si los dones, los talentos que Dios te da no nos ayuda a vencer la vieja naturaleza, el viejo hombre, el hombre pecaminoso que tenemos, entonces, ¿de qué sirven los dones? ¿De qué sirven los talentos? Si a toda hora estamos diciendo es que yo no soy capaz, es que me es difícil. Entonces mi pregunta es, ¿qué relación tenemos? ¿Cuál es la comunión que tenemos? Porque vivimos diciendo que el Espíritu de Dios es el que nos guía, ¿sí o no? Entonces, ¿quién te está guiando si te da miedo? ¿Quién te está guiando si no usas? ¿O no hay relación? Acompáñeme a el Evangelio de Juan. Todo en la vida tiene un punto de inflexión en el que se definen muchas cosas del carácter de cada uno de nosotros. Siempre, yo lo llamo
el punto de quiebre en donde nos damos cuenta hacia dónde tenemos que hacerlo. Ya como hijos de Dios, si queremos vivir eso que Dios dice de nosotros, que somos hijos, como hijos de Dios no podemos simplemente decir es que yo soy así, Dios me acepta así como soy ya. No, porque hay un punto de quiebre, un punto de inflexión para poder definir el tipo de carácter, el tipo de temperamento o la personalidad que nosotros tenemos. Pero no nos podemos excusar, no podemos colocar la excusa o la defensa, yo soy así. Porque entonces, ¿qué hace la diferencia? Y ahí necesitamos darnos cuenta entre los que hacen y los que ven hacer. Entre el creyente y el discípulo. Para los que ya estuvieron en el discipulado. ¿Qué hace el creyente? Escucha. Pero el discípulo hace. ¿De cuál es usted? No me responda. Por eso, cuando llegamos a este momento, podemos confirmar la sospecha si vemos con el filtro que Dios pone en cuanto a nuestra insuficiencia o con el filtro que nosotros dejamos que nos pongan nuestros miedos. Ojo, ambos filtros nos muestran que somos insuficientes. Pero uno me entrega solución, el otro me entrega problemas. El filtro de mis miedos me dice, eres insuficiente, no lo vas a poder conseguir. Mi mamá me decía, vamos a ver cuánto le dura. Y ya voy para 14 años y todavía me dura. Y que el Señor me ayude para que me dure más. Pero Dios, el filtro de Dios, me dice, yo sé cómo te veo. Entonces, ¿en cuál de los dos o con cuál de los dos estás mirando? Pero entonces, pastor, soy insuficiente. ¿Y ahora qué hago? Vamos a la palabra. La palabra dice, Juan capítulo 6, del verso 1 en adelante. Tengo la versión Reina Valera. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, quítese Felipe ahí, ponga el nombre suyo. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué respondería usted? Pero esto decía para probarle. Oiga, vea Jesús, vea lo que hace Jesús. Yo no sé por qué a veces le choca cuando yo respondo con preguntas. Vea lo que hace Jesús, vea. Porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía que tenía que hacer, pero él quería saber si sus discípulos, no los creyentes, los discípulos sabían qué hacer. Felipe le respondió, ¿usted respondería igual? 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, pero no era para comer hierba, no. Y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían.
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Puede tomar asiento. Claro, ese es el que necesitamos para que calme el hambre. Ese es el que necesitamos para que sane todos los enfermos. Por eso estaban diciendo esto. Pero realmente, ¿qué es lo que Jesús quería con todo esto? ¿Qué quiere que los discípulos pudieran observar? Ojo, no el creyente. Si usted es creyente, entonces no le va a tocar hoy pan. Pero le hablo a discípulos. Ay, qué miedo. Este fue un milagro poderoso, impactante, milagro que se habla en los 4 evangelios. En los 4 evangelios se habla este milagro. Y es el milagro que más testigos, pero a la vez más beneficiarios tuvo. Porque dice que fueron 5,000 solo hombres. Sin contar las mujeres, y tenían de a 2, no, de a una, bueno, contemos una nomás. Y los hijos, que no era uno, el más pobrecito tenía 2, llamémoslo así. Pero ellos eran felices sacando 12. Así fue mi abuela, tuvo como 18. Y yo, abuela, no, María, no jugaban ahí, usted no. Pero es un milagro que sorprende, pero realmente hacia dónde nos quiere llevar el Señor. A que nos demos cuenta qué hacemos con nuestra insuficiencia si estamos mirando con el lente correcto. Porque lo más impresionante de este hecho es que se dio a partir de ¿qué? De la insuficiencia de los discípulos, pero también de la insuficiencia de la multitud. Cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, solamente tenemos 200 denarios. Aunque compremos 200 pesos de pan, no hay pan para darle a toda esta gente. Ahora viene el otro agravante, ellos se encontraban en un sitio aislado, en donde iban a encontrar la panadería para poder comprar el pan. O sea que habían peros por todos los lados. Pero ¿cuál era el filtro con el que tenían que mirar? Recuerde, la insuficiencia estaba ahí en ambos lados. La insuficiencia se encontraba, la insuficiencia propia de nuestros miedos. Felipe le sacó esa. Señor, no hay plata ni panes para esta gente. Pero Jesús les muestra a la otra. Y entonces Andrés saca a este chico, que este chico tendría pan para comer él un día o 2 días máximo. Y después, como dijo la viuda, nos sentamos a morirnos. Y el Señor le saca, venga, présteme que con eso vamos a comer todo. Señor, con 2, sí, venga. Vaya, recojan. ¿Cuánto sobró? ¿De dónde salió los pedazos? De los sobrantes. O sea, que comieron mucho o poquito. Quedaron satisfechos, ¿cierto? Pero solamente eran 5 panes. Y estaba Felipe diciendo que no podía comprar 200 de pan porque no alcanzaba. ¡Ey! El filtro de la insuficiencia de Dios fue lo primero que nos llevó o que nos quiere llevar a que nosotros nos demos cuenta qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí en el verso 5 lo podemos mirar ahí. ¿Qué vamos a hacer? No hay plata, no hay panaderías, no hay tanto pan para esta gente. La cara de necesidad de la multitud fue la oportunidad que Dios necesitó para poder abrir la puerta.
y abrió la puerta de la solución al problema que se estaba presentando. Ojo, recuerde que la palabra dijo, Jesús sabía, pero sus discípulos no. El filtro de la insuficiencia de Jesús era el filtro de papá. El filtro de la insuficiencia de los discípulos era los miedos propios, los nuestros. Andrés se encuentra a este muchacho y empieza, Señor, no sé si le entregaron los 200 denarios al pelado o le dieron las 12 canastas que sobraron, no sé. ¿Usted qué prefería, las 12 canastas o los 200? Está bueno para otra predicación. ¿12 canastas o 200 denarios? ¿Qué queremos? Ya la pastora dijo, si ve, la pastora va por la plata. Comida, oiga. No era suficiente 5 panes y 2 peces. No era suficiente, pero el Señor lo parte y ellos empiezan a partirlo y cada uno lo parte, comen, quedan satisfechos y devuelven lo que no se podían comer. Y vamos a mirar 2 puntos que son bien claves a través de esta historia para que nosotros podamos decir, sí, Señor, soy insuficiente, pero el Señor nos responde y ahora vas a hacer lo siguiente. Lo primero, los discípulos reconocieron que ellos no tenían la solución. Pero cuando reconocieron que ellos no tenían la solución, reconocieron que Jesús sí la tenía. Que Él sí sabía qué hacer. Por eso le presentan los panes. Señor, solamente tenemos esto. Y se lo entregan a Él. Y Jesús ora y les dice, hagan esto. Ellos escucharon. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Ellos no dijeron, Señor, pero es que usted nos está jugando una broma aquí. No, ¿qué es este chiste? ¿Cómo que vamos a repartir esto? Miren la insuficiencia cuando cambia el filtro lo que hace. Si tú les pones al Señor, yo soy insuficiente, que es una realidad, pero con el filtro de Él, entonces Él te dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero cuando Él te diga qué es lo que vas a hacer, no le digas, Señor, pero es que eso es locura. Señor, pero es eso tan difícil. Señor, pero es que, porque dice y nos ha enseñado la palabra que cuando Dios habla, da la instrucción y dice qué hacer y cómo hacer. Entonces, ¿por qué nos quedamos quietos acerca de ello? Los discípulos reconocieron que ellos no tenían la solución, pero reconocieron que Jesús la tenía. Y por eso cuando Jesús les habla, ellos no cuestionan. No hay ningún tipo de objeción ahí. Señor, pero no, reparta, yo reparto. Si eran 5 panes y el Señor los partió, no dicen cuánto, pero supongo que lo partió en día 2. Y a 10 discípulos les entregó los 10 pedazos. ¿Los que hicieron los otros 2? Repartieron los peces, pastora, déjelos a ellos. Repartieron los peces, o sea que también. No se quedaron ahí mirando a ver si sí. Bueno, no, de pronto Judas estaba por ahí mirando a ver cómo sacaba la ofrenda, ¿sí o qué? Pero, ey, ¿te ha comido pan? A ver, pasen la plata para acá, ¿sí o qué? Pero aquí no hay Judas, aquí no, ¿sí o no? ¿Qué no? ¿Sí o no? Ah, eso sí, porque yo, me da miedo. En segundo lugar, los discípulos se entregaron en sus manos la insuficiencia que tenían. Ojo, cuando usted sienta que tiene algo, entréguela. Pero no haga como, Señor, yo te entrego mi vida, pero me dejas vivir como yo quiero. Señor, te entrego mi vida, pero mañana me la devuelve para yo volver a hacer lo que quiero. Y entonces queremos entregar, pero me quedo. No, entreguemos nuestra insuficiencia, porque eso va a glorificar el nombre del Señor. Y recuerde que usted y yo estamos en esta tierra para glorificar su nombre. Si no glorificamos el nombre del Señor, estamos perdiendo el tiempo. Toque el que tiene a su lado y diga, ¿cómo glorificas al Señor?
Vemos en esta historia que el Señor utilizó la insuficiencia de los alimentos para operar un milagro de dimensiones imaginables. Wow, 12 canastas recogidas de pedazos. Si usted se ponía ahí a armar el pan, ¿cuántos panes armaba? Salió goleado ese muchacho. Sembré 5 y me llevé ¿cuántos? También podemos hablar de la siembra a través de esto. Es que mire, o sea, por eso este milagro es tan sorprendente, porque tiene tantos beneficiarios que lo podemos interpretar en una cantidad de enseñanzas para nuestra vida. Pero solo rindiendo nuestra insuficiencia al Señor. De lo contrario, no, si usted va a seguir creyéndole a sus miedos, no eres capaz, eres un derrotado, nunca te hicieron para esto, es que si ves, yo te lo dije, yo te lo advertí, yo sabía, mira, todo esto. Yo hablaba con mi esposa esta semana acerca de cómo queremos nosotros dar el clic. Porque como les he contado a ustedes, mi papá y mi mamá no me enseñaron a amar. Bueno, la forma de amar era muy diferente de ellos. Sin abrazos, sin besos, por allá así de lejitos. Y entonces hablaba yo con mi esposa y yo le decía, ¿y por qué a mí me gustan tanto los abrazos hoy? Podía haber hecho esto porque mi papá a mí de niño no me enseñaron a eso. Pero resulta que cuando el Señor me lleva a conocer a esa mamacita y a ver todo lo que hacían en la casa de ella, cómo se besaban, y yo, eso está bueno, tanto beso aquí, y eran un montón de viejas allá, un montón de muchachas. Y uno llegaba allá y eso era todo piqueado ahí, ¿cómo? Yo iba como 3 veces a la semana. No me quedaba porque la suegra no me dejaba, pero... Y ahí empecé a dar ese clic, ese cambio, ese punto de inflexión en mi vida, de los miedos de nunca abrazar. Y yo empecé a ver en mi vida otra cosa diferente. Y empezó en mí a haber una aceptación. Yo hablaba con la hermana Berta, a mí me cogía, a casa me ponían la tutuma y yo quedaba así, yo brincaba y el pelito era así. El 31 de octubre, ¿sabe cuál era mi disfraz? Un periódico aquí y rayado por todas partes con la pluma de la gallina, que la gallina me decía, me la vuelve a traer. Yo era el indio, todos los años era el indio. Me decían indio, indígena, y me rechazaban. Ya ahora si me dicen indio, indígena, yo digo, gloria al Señor, así me hizo Él. Ya no me refugio en ese miedo, no, pero todo empezó a través de un abrazo. Yo hice el clic. Mucho antes, por eso siempre digo, el Señor empezó a formarme antes de que yo le dijera sí. Porque Él empezó a trabajar en mi vida 10 años antes, cuando yo conocí a mi esposa. Cuando empezamos a charlar, cuando empezamos a ser novios, cuando todo esto empezó a trabajar en mi vida. Y yo lo conocí 10 años después. 10 años después le dije, sí, acepto. No, pero no a ella, sino al Señor. A ella fueron 2 años al mismo. Yo les conté a usted la historia, amor, casémonos. Y ella ya sacó la lista ahí, vea, invitemos a estos. Ya tenía todo preparado. Pero entonces, en las manos de Él, mi insuficiencia glorifica su nombre. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder permitir que se glorifique? Por eso pongamos esto allá. No sé cuál sea tu insuficiencia, cuáles son tus miedos, qué es lo que está sucediendo. Porque cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, entendemos de mejor manera nuestra insuficiencia y podemos volver a la vieja conclusión que antes nos atormentaba, pero ahora ya no tenemos un tormento. Podemos volver a escuchar la voz. Eres insuficiente, y ya no nos aplasta, sino que antes nos levanta, porque esa insuficiencia está en las manos del Señor. Entonces el enemigo se queda sin la excusa para poder atacarnos.
sin el problema que antes nos hacía pequeños y nos hacía esconder. Porque simplemente, aunque es la misma palabra, eres insuficiente, y decimos gloria al Señor, porque con Él yo soy suficiente. Sin Él, la palabra misma lo dice, que sin Él no somos nada. Ya, ahí está la respuesta. Por eso cuando a ti te digan que eres indigno, dele gloria al Señor, diga amén. Lo que usted dice es verdad, pero sabe, Él me hace digno. Cuando le dicen usted no es hijo de Dios, diga amén, es que Él es el que me hace hijo de Dios. Por eso la autojustificación no sirve. Yo hice esto porque es que no había más. Yo hice esto porque tocaba. Yo hice esto porque... No, la justificación viene de nuestra fe, que Él mismo nos la da para que la pongamos en Cristo. Ahí somos justificados. Entonces, por nuestra cuenta, siempre seremos... ¿Ustedes están aquí? Por nuestra cuenta, siempre seremos... Pero con Él, suficientes. Sin importar cuánto corramos, si es en nuestras propias fuerzas, si llegamos lejos o no, si lo soñamos o no, Él tiene para nosotros una realidad, pero tiene un ideal. ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? Él ya nos está viendo. La diferencia entre el susurro destructivo de nuestros miedos o en el defecto, en nuestro defecto, el susurro, porque nosotros decimos que es el diablo. Vea, ese diablo me está hablando al oído. Yo les conté a ustedes en un diciembre, una integración en la oficina, cuando todavía trabajaba y en esta empresa de telecomunicaciones, en donde allá armaban su pachanga y todo eso, pero yo me quedaba, compartía, recibía mi premio y después de comer, patitas, chao. Y ese día sentí esa voz audible. Había un viejito bailando pasodoble allá y lo hacía feo, mal. Y una voz que me decía, tú lo haces mejor, tú lo haces mejor. Y yo, ay, estudia esto y salí corriendo. ¡Ey, no va a comer! ¡No, no tengo hambre! Si no corro, allá quedo. Dando pasos dobles. Pero ¿cómo quedo con ese paso doble en el Señor? Entonces, por eso dicen, es mejor decir, este corrió y no este cayó. Pero es esa parte de la vocecita que nosotros le echamos del diablo por allá. Pero ¿por qué me meten a mí? Esa vocecita que muchas veces es de nuestras propias emociones. No, hagámoslo. No, es que sí, no es. Segunda la carta a los Corintios, capítulo 12. Dice en el verso 9, gustosamente hago más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es la convicción que actualmente nosotros tenemos? Porque esa convicción es poder comprender que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo lo dijo gustosamente, alegremente. Me glorío, me gozo en mis debilidades. Porque es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en mi vida. Pero nosotros cuando estamos en debilidades, ¿qué hacemos? Otra vez yo. Cuando entendemos esto, cuando entendemos la dimensión de la debilidad en las manos de Dios, hay liberación. Vemos la manera en que Dios nos ve. Vemos con sus ojos cómo Dios nos está viendo a nosotros. Porque Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que somos insuficientes. Dios conoce nuestras debilidades, pero aún así no solamente nos da dones, no solamente nos da talentos, sino que obra, aunque todavía estamos en proceso, nos ve como producto terminado.
Él nos ve como ya producto terminado. Él no nos... Ay, este Robinson salió defectuoso otra vez. No, no. Ay, otra vez Robinson se equivocó, pero ojo, que eso no es licencia para pecar. No es que porque Él sabe que yo me voy a equivocar, yo me voy a equivocar adrede. No. No lo puedo hacer porque entonces convierto, como Pedro lo dice en la primera carta, la libertad en libertinaje. No, por eso tenemos que morir a esa vieja naturaleza. Dios tiene un propósito contigo y ese propósito es el que está tallando en tu corazón. Su palabra dice que ya los mandamientos no serán puestos en piedra, sino que serán puestos, tallados en tu corazón. Para que lo podamos tener claro. Señor, pero ¿quién cumple eso? Sí, no somos perfectos. Sí, no somos suficientes. Pero lo tenemos a Él, que nos hace perfectos y nos hace suficientes. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para que qué? ¿Y qué preparó? ¿Cosas malas? Él lo preparó buenas obras de antemano. Antes de que hiciéramos. Por eso te digo, 10 años antes Él preparó para mí cuando yo le di el sí. Yo llegué a la empresa en donde estaba mi esposa sin llevar hoja de vida. Me llamaron en una entrevista y yo, venga, muéstreme la hoja de vida. Si yo aquí no mandé hoja de vida. Imagínense las ganas de trabajar que tenía. Tenía tantas ganas de trabajar que yo dije, muéstreme porque si yo aquí no traigo hoja de vida. Y la sacaron, véala. Pero esa hoja de vida, ¿cómo llegó aquí? Oiga, no me dijeron, ¿usted de verdad quiere el trabajo? Nada, nada. Y seguimos con la entrevista. Ah, bueno, sí, siga. Listo, y usted fue seleccionado. No, pero si yo no puedo empezar. Imagínense, ¿sí o qué? Miren la insuficiencia, ¿cierto? Yo no sabía lo que el Señor tenía preparado para mí allá. ¿Ah? Y yo no quería. Venga, ¿yo puedo empezar a trabajar de noche? No, Señor, necesita recibir una inducción y la inducción no se da de noche. Vea, pero entonces yo no puedo empezar hasta la otra semana. Lo esperamos. Oiga, yo no sé si era muy buen trabajador o qué, pero me esperaron hasta la otra semana que yo empezara. Eso era que no habían llevado la máquina que yo iba a trabajar. Me esperaron y ahí. A los 15 días yo vi que pasó mi esposa. Bueno, yo vi que pasó una muchacha querida, no mi esposa. Ella sí dijo, ese negro es el que quiero yo. Usted tiene mucha fe. Pero no, somos creados. Él creó buenas obras de antemano para nosotros. Yo sin saber que lo iba a conocer, sin saber lo que pasaba. Por eso es que necesita que nos unamos. Juan 15:5. Porque separados de Él, nada somos, nada podemos hacer. Podemos tomar decenas, muchas historias de la Biblia para mostrar cómo el Señor usa la insuficiencia para hacer grandes cosas. Pero quiero colocarles aparte de lo que de esto que estamos viendo, de lo que hizo Jesús. El otro Jesús, el Jesús del Antiguo Testamento, o la tipología de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Quién es? Duro, con convicción. Moisés. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Moisés, contigo voy a libertad del pueblo. Y Moisés, no, yo no sé hablar. Soy de corto hablar. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Éxodo capítulo 4, verso 11 y 12. Entonces el Señor le preguntó al Señor, bueno, pregunta al Señor. Dígale que tiene al lado, el Señor pregunta. No se enoje con el pastor. ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor?
Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Sin embargo, el Señor le dijo esto y ¿qué dijo Moisés? No, pero es que mande a Aarón, mande a lo otro. El Señor heme aquí, pero envíalo a él. Entonces el Señor, ya como para no coger y darle unos tablazos ahí a Moisés, le dice, bueno, ¿sabe qué? Yo le voy a hablar a usted y usted le va a hablar a Aarón. Puso a Aarón en problemas, ¿se imagina? Moisés hablándole a Aarón y diciéndole, dígale a Faraón que. El Señor es estratégico, el Señor es estratégico. Yo le hablo a usted y usted le habla a Aarón y Aarón se va a encargar de hablarle a Faraón. Listo. Siguió consintiendo la excusa de Moisés. Pero aquí viene la parte nuestra. Aparte de qué hacemos, Señor, ¿qué hacemos? Señor, soy insuficiente, ¿ahora qué hago? Aparte de entregarle nuestra insuficiencia a Él, aparte de ver con el filtro suyo, y eso tiene que ver con aquella palabra que dábamos hace días de no todo es color de rosa. Para que podamos tener claridad acerca de cómo estamos viendo, cuál es nuestra óptica. ¿Cómo lo hacemos? Y ese es el filtro que el Señor quiere, su filtro en nosotros. Porque de lo contrario no va a ser. La manera de dejar de ver nuestra carencia como una fatalidad y reconocerla como una bendición es valorando el alto honor y el privilegio de pedir a Dios que llene cada espacio vacío que tenemos. Por eso te digo, entrégale, pero no empieces a poner excusas cuando Él te hable a decir qué vas a hacer. Primera de Juan 15:5. ¿Ve? No, primera de Juan 5:5. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. Pero solo cuando ¿qué? Ojo, porque Juan 15:7 dice que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y lo que pidamos, Él lo va a hacer, ¿cierto? Nos será concedido. Pero solo cuando ¿qué? Cuando permanecemos, pero cuando le hemos entregado, cuando hemos conocido, cuando conozco mi insuficiencia, pero conozco su suficiencia en mi vida. No cuando yo le digo, Señor, es que yo creo que tengo esto, pero no dejo que tú hagas en mí. Cuando me encierro en mis propias emociones, en mis sentimientos, y no permito que Él haga en mí. Cuando yo digo, no, yo soy capaz de hacer esto solo o sola. ¿Yo para qué voy a hablar con otro? ¿Yo para qué voy a hacer esto? Pues el Señor te está diciendo, no eres suficiente para hacerlo solo. Porque terminamos siendo engañados. Quiero cerrar diciéndote, entender este misterio nos lleva a proclamar sin temor, soy insuficiente, pero mi Padre es suficiente. Solo podremos decir esto cuando nosotros sabemos quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que coloca su gracia suficiente en mi vida? ¿Quién es el que coloca su poder suficiente en mi vida? ¿Quién es el que coloca su perfección en mi debilidad? ¿Quién es el que potencia toda mi vida para poder ser y para poder hacer como Él quiere? Porque mi impotencia es la mejor excusa que podemos tener. Pero cuando vemos con el filtro de Él, vemos mi impotencia no como el defecto, no como la debilidad, sino como la bendición para que su poder, el poder de Cristo, pueda morar en mí. Esto fue lo que Pablo entendió en 2 Corintios capítulo 12. Pablo entendió
que entre más llorara en su debilidad, menos tenía de Jesús. Pero cuando Pablo entendió y dijo, entonces ahora me glorío en mi debilidad, porque es la única manera donde el poder de Dios viene a mi vida. Es la única manera donde se manifiesta su poder, donde puedo ver su poder. Porque es la forma en como usted y yo necesitamos ver su poder en nosotros. No el poder de Dios en otro. Ay, tan rico, qué bendiciones, hermano. Ay. Y siempre creemos que lo peor es para nosotros. Pero no es Dios de esa manera. No tenemos un Dios injusto, sino un Dios justo. Ese es mi Dios, ¿es el suyo? Entonces, alardé, pero teniendo el filtro correcto de que eres insuficiente, de que eres indigno, porque esto permitirá que podamos entregar nuestra insuficiencia y que su poder sea en nosotros. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí. ¿Qué tal si en un minuto ahí tú solito le expresas a Dios de tus insuficiencias, de tus miedos? ¿Qué tal si lo haces y lo entregas? Teniendo presente que fueron 5 panes. 5 panes con los cuales comieron más de 5,000 personas. Teniendo presente que Él sabe dar buenas dádivas a los suyos. Que sin importar tu momento hoy, lo que importa es que tú hagas lo correcto delante de Él. Si Él cerró una puerta, no insistas queriendo abrirla. Pero si Él ya abrió una puerta, no dudes en entrar por ella. Para que podamos ver, ¿sabes? A veces decimos, Señor, pero no sé hacer nada más. Señor, pero si suelto esto, ¿qué más voy a hacer? ¿Será acaso que Dios no está esperando que lo sueltes para poder abrir la puerta?